Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la espera de estos minutitos para poder aguardar a algunos colegas más que se están uniendo. Vía inbox estoy recibiendo algunos mensajitos indicándonos que podamos realizar la grabación correspondiente de la masterclass que vamos a llevar a cabo el día de hoy, junto a uno de nuestros docentes que también nos van a estar acompañando en el diplomado que junto a la Universidad Nacional Siglo XX y el Grupo Corporativo ESAM vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, desde este momento ya la sesión, de hecho, se está grabando para poder pasar este contenido tan valioso a las personas que se vayan a inscribir a nuestro programa y que también van a tener su correspondiente certificación para que puedan adjuntarlo también a su hoja de vida correspondiente y puedan sumar algunos puntos extra en la actualización del tema que vamos a estar tocando el día de hoy, ¿no? Como estaba mencionando hace minutos atrás, el día de hoy en la sala tenemos presente ya también a uno de los docentes que va a ser parte de este diplomado, el cual la Universidad Nacional Siglo XX sede La Paz sucursal está llevando a cabo. Es el diplomado en diseño y cálculo de estructuras metálicas. Algunos de los participantes que se encuentran en sala, saludando a los ingenieros también que se han comunicado y se han inscrito conmigo, les damos la más cordial bienvenida, indicarles que su programa ya va a estar iniciándose en el mes de julio, ¿no? Actualmente seguimos con la etapa de preinscripciones con un descuento especial para las personas que se están inscribiendo de manera anticipada. Como les mencionaba, también hace minutos atrás, en esta sala se encuentra el docente que ha aceptado cordialmente la invitación del Grupo Corporativo ESAM, la Universidad Nacional Siglo XX, que ya de hecho nos acompaña hace unas gestiones anteriores participando también de docente en alguno de nuestros programas especialistas en el área de ingeniería, ¿no? Así que le doy las gracias, estimado ingeniero, por estar el día de hoy y brindarnos la masterclass de actualización que el día de hoy vamos a tener, ¿no? El tema de hoy es diseño estructural en acero y quien nos acompaña en sala es el magíster ingeniero Fabricio Gonzalo Díaz, quien va a estar acompañando ya a las personas inscritas, como mencionaba, en los módulos correspondientes según lo que sus asesores de marketing les han enviado en la información vía WhatsApp, por llamadas o las instrucciones que se han realizado en nuestras oficinas a nivel nacional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, por estar el día de hoy para poder brindarnos la actualización de este tema dentro de la ingeniería civil, diseño estructural en acero. Por favor, le dejo a cargo de la sala para que usted pueda compartir pantalla, pueda interactuar con la sala correspondiente para brindarnos la actualización académica y también laboral que usted posee dentro de esta rama, ¿no? Entonces, les dejo, por favor, para que puedan ya sumergirse en esta actualización en la ingeniería civil. Muchísimas gracias. Le dejo, por favor, le cedo la palabra. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, estimada Caterine. Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a dar inicio con lo que es un momentito. Ya. Ya se puede ver lo que es la pantalla, ¿no? Quisiera esta confirmación. Así es, estamos viendo su PowerPoint en este momento. Perfecto. Bueno, un momentito, por favor. Esto más. Ya. Bien, ahora sí. Bueno, vamos a empezar con esta clase el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Empezando ya lo que es el fin de semana. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Fabricio Gonzalo Copaja Díaz, de profesión ingeniero civil. Bueno, en cuanto al tema de estudios de posgrado, bueno, tengo diferentes maestrías en el área de lo que es la ingeniería estructural, que es un área que me apasiona a mí, y también en lo que respecta a BIM, que bueno, también es un área que he encontrado bastante útil para poder utilizar en los diferentes proyectos, pese a que su desarrollo aún no está establecido acá en Bolivia.
al 100%, pero ya damos los primeros indicios para poder mejorar nuestros proyectos. Bien, en el aspecto laboral, bueno, hemos trabajado ya en diferentes fases, tanto de diseño como ejecución como residentes, supervisores, y en la parte de diseño ya justamente diseñando diferentes estructuras, tanto de hormigón como de acero. También hemos participado en diferentes proyectos de patología. Y bueno, en los últimos proyectos justamente hemos ido aplicando todo este tema del BIM también. Bueno, eso resumiendo quizás un poco de lo que se ha ido estudiando y también en el tema del trabajo. Bueno, ya entrando a lo que es el tema del día de hoy, vamos a ver lo que es el diseño estructural en acero. Vamos a ver puntos bastante interesantes que, bueno, algunos de ellos se ven pregrado, pero eso no significa que nos tenemos que olvidar, ¿ya? Vamos a entrar a un punto en el que debemos concientizarnos cuando usamos los programas. Los programas evidentemente son de gran ayuda. Hoy en día su uso es casi obligatorio para hacer los diferentes diseños. Sin embargo, si nosotros vamos a si nosotros vamos a confiar en el programa sin darle un criterio de lo que estamos armando en el mismo y solamente esperar lo que el programa nos diga o nos bote los resultados, pues ahí es donde perdemos lo que es la esencia como profesionales. ¿Ya? Y ese es un caso que actualmente se está viendo. ¿En qué sentido? Bueno, justamente en esta presentación ya les voy a ir a indicar qué problemas se tienen. Bueno, en cuanto a normativas, siempre empezamos con el tema de las normativas. Las normativas están, ya sea para el diseño de hormigón, diseño de acero, inclusive, como les decía, para el tema de metodología BIM. No estamos acá para inventar lo que sería el diseño de los diferentes materiales. Más al contrario, tenemos normativas que evidentemente podemos mejorarlas. ¿Con qué? Con investigaciones, con tesis, entre otros aportes científicos que se pueden ir dando, ¿no? Es por eso que también se van actualizando las mismas. Entonces, también acá decir que utilicemos una normativa de, por ejemplo, del 2000 tantos, que del 2000 tantos, si no hay cambio, ¿no? A veces yo escucho decir eso, pero no, cuando uno empieza a leer la normativa, evidentemente ha sufrido cambios. Bueno, una normativa bastante utilizada, y hablando del tema de acero, es justamente la ANSI, la ISC, la 360, ¿no? Para construcciones de acero. Bien, esta es una de las normativas más utilizadas. ¿Para qué? Para diseñar justamente lo que son los diferentes elementos para las diferentes solicitaciones que se presentan. Nosotros, en este lado del continente, nos basamos más en las normativas americanas. Y bueno, también tenemos otro tipo de normativas, pasando ya a lo que sería al lado europeo, que es justamente los eurocódigos. También tienen su propia normativa para el diseño de acero. Sin embargo, si se dan cuenta, estas normativas son más generales. ¿En qué sentido más generales? Pues que cuando tú lees, te hablan de ciertos elementos y su diseño como tal. Ah, pero tú quieres diseñar, no sé, un edificio industrial o simplemente una industria o una placa base, o quieres diseñar uniones a momento. Bien, entonces ahí nace un poco la duda, porque al ser normas generales, ¿en qué nos podemos basar? Bueno, por eso es que se tienen lo que serían los complementos, que son guías de diseño que nos da la AISC, ¿no? Entonces, hace tiempo se tenían 36, hoy en día ya están llegando a las 40, probablemente que ya tengamos más guías. Entonces, estas guías justamente nos hablan para diseñar elementos o estructuras más exclusivas, donde si uno puede descargarse las mismas, puede ver ejemplos, el desarrollo de cómo tiene que hacer. Y bueno, al ser el acero un mundo bastante grande, para poder diseñar, pues necesitamos justamente mayor detalle para los diferentes proyectos que se presentan.
Ya esto también viendo desde el área de la construcción, no solamente desde la ingeniería civil, sino también de lo que sería la ingeniería, que seguramente acá hay algunos colegas que pueden ser mecánicos, electromecánicos, que también quieren capacitarse justamente con el uso del acero. Bueno, entonces tenemos las guías, como por ejemplo verán en la imagen, el diseño de placas base y pernos de anclaje, diseño de construcción industrial, la guía 30 que nos habla de aislamientos para sonidos, es decir, no solamente desde el punto de diseño, sino también de la funcionalidad que podemos ir viendo. Luego también hay una parte bastante importante que es las conexiones de momento y bueno, tenemos aplicaciones sísmicas y de viento. Entonces, hoy en día está también bastante sonado el tema de sismos. Al ya tener una normativa justamente de diseño sísmico, obligatoria, entonces, en elementos de acero también tenemos que ir incorporando, ¿ya? Y el tema del viento, pues, es una carga que ya se ha demostrado en diferentes estructuras a nivel Bolivia, que cuando no se la tome en cuenta, por lo menos para estructuras livianas, entre paréntesis, que serían torres, tinclados, entre otro tipo de estructuras de acero, han sufrido bastantes problemas al punto de que algunas han colapsado. Por no ir muy lejos, el año pasado, en un estadio, que ustedes seguramente ya saben cuál, ha sufrido justamente por el tema del viento una caída de las luminarias, ¿no? De un sector. Bueno, en el tema de cargas, evidentemente hay bastantes que hay que considerar. El tema de nieve, granizo, no es lo mismo. Hoy en día se está sacando ya una normativa justamente para diseñar con esta parte del granizo, que no es lo mismo que diseñar con la nieve, ¿no? Anteriormente se tenía solamente la nieve y bueno, el mismo peso específico de la nieve es mucho menor que el del granizo. Inclusive, dependiendo el autor, puede ser 50% menos en peso la nieve comparado al granizo. Bueno, hay mucho por ver. Esto ya va a ser más exclusivo cuando se empiece a diseñar las diferentes estructuras como tal. Bueno, acá tenemos otro tipo de guía, ¿no? Pero otra guía. La evaluación y reparación de acero estructural en edificios existentes. Bien, el tema del acero para justamente la reparación es una parte bastante interesante y que se está tomando acá en Bolivia. Yo ya he podido participar y ver diferentes proyectos de estructuras de hormigón que están, bueno, que han tenido bastante tiempo de vida y que se están readecuando. ¿Cómo? Utilizando, por ejemplo, el acero para poder soportar las nuevas solicitaciones que exige el nuevo el nuevo uso que se le va a dar. En algunos casos no contaban con ascensor y bueno, el núcleo de ascensor se está haciendo con acero. En algunos casos nos ha tocado justamente utilizar el acero como refuerzo estructural. ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo de instalar. Ya las piezas vienen prefabricadas y simplemente es ir montando en obra. En alguna industria, justamente eran hornos en las que en la que la exigencia era que no se podía parar. ¿Por qué? Porque los hornos no pueden enfriarse y tienen que estar en funcionamiento, pero parte de la estructura que era de hormigón estaba sufriendo de problemas de patología. Entonces, lo que se ha optado, evidentemente, ha sido por el tema del acero, porque lo hemos instalado bastante rápido, ¿no? Sin necesidad de hacer sin necesidad de hacer tanto polvo, suciedad, etcétera, ¿no? Se ha hecho bastante rápido. Evidentemente, no significa que tú instalas cualquier perfil y ves solamente la parte del diseño, ¿no? También hay que ver la parte de la duración en cuanto al acero. Maneras de proteger, por ejemplo, de temperaturas, de corrosión, que ahí sí quizás va un poquito el tema de las desventajas hablando de el mantenimiento. Pero bueno, también hay que ver las ventajas. Bien, en cuanto a la producción de acero, bueno, existirán diferentes formas y desde la teoría vamos a centrarnos en hablar, pues vamos a ver diferentes tipos de hornos, diferentes tipos de producción, entre otros. Bueno, eso no es tanto el punto, pero sí se puede ir hablando justamente desde este material, desde cómo se produce y también en el proceso que qué características mecánicas pueden cambiar respecto al mismo.
Bueno, acá podemos ver algunos esquemas en sí de hornos que se utilizan. Bueno, en cuanto a la clasificación, lo podemos clasificar por su composición química, por el contenido de óxidos, por sus propiedades mecánicas y por su calidad. Bueno, el tema bueno, en su composición química podemos ver el tema del que va a tener hierro, va a tener cromo, va a tener carbono y bueno, puede tener diferentes materiales que dependiendo a lo que se quiera, pueden ir aumentando y disminuyendo. Pero el carbono va a ser una parte fundamental justamente para el tema de sus características y para el tema de su funcionalidad y comportamiento. Bueno, en cuanto a contenido de óxidos, también va a ser una parte de estudio. En cuanto a las propiedades mecánicas, bueno, un común que se puede tener son las que pueden ver acá. Sin embargo, las empresas son justamente las que nos brindan en las especificaciones técnicas toda esta parte, pero normalmente si hablamos de ceros comunes para la construcción, pues va por ahí en cuanto a los rangos que podemos visualizar. Bueno, en cuanto a la calidad, evidentemente puede haber un acero común, aceros de alta resistencia y aceros especiales. Todo va a depender justamente de para qué lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, dependiendo a eso, evidentemente va a tener un impacto la calidad con respecto al costo, pues si son aceros de alta resistencia, serán pues exclusivos para proyectos que evidentemente van a presentar solicitaciones grandes, entre otras, ¿ya? Y bueno, el precio no es lo mismo que un acero común. Bueno, en cuanto a la calidad de aceros, igual podemos ir viendo o nombrando todo ello. Bueno, uno de los diagramas que seguramente ustedes recuerdan y uno de los más utilizados y para poder entender el comportamiento del acero no es nada más que el diagrama de tensión de formación del acero, donde en un eje vamos a tener la tensión o el esfuerzo y en el otro eje vamos a tener lo que sería la deformación unitaria. Entonces, sabemos que el acero se puede deformar en sí. Todos los materiales, o bueno, casi todos los materiales pueden deformarse. Eso depende, ¿no? De alguno que otro que es más resistente para el tema de la deformación. Sin embargo, bueno, no vamos a hablar exclusivamente de esos, ¿ya? Bueno, en cuanto al acero, evidentemente tiene una zona elástica, una zona plástica uniforme, plástica no uniforme y bueno, va a llegar a lo que sería la rotura. Bien, bueno, acá vamos a ver, bueno, la manera más sencilla en laboratorio es justamente tener una probeta, que sería nada más que bueno, que esta barra de acero, que va a tener una longitud inicial y también un diámetro inicial. Asimismo va a tener un área, por tanto, ¿no? Entonces, esta se la somete a una carga, en este caso de tracción, en una máquina especial. Y bueno, ahí vamos viendo justamente las deformaciones y el comportamiento que sufre a medida que las solicitaciones se van aumentando. Bueno, entonces podemos ver justamente cómo pasa el diagrama, ¿no? Vamos a tener una zona denominada, perdón, ahorita vamos a pasar. Vamos a tener una zona lineal, o bueno, donde nos indica, donde, bueno, en esta zona básicamente lo que nos dice es que por más esfuerzo que le apliquemos, una vez que nosotros dejemos de aplicar el esfuerzo, pues la misma va a volver a su longitud original, ¿no? Entonces no sufre deformación, pero cuando se quita la carga, vuelve a su longitud inicial o la longitud que tenía. Luego, cuando pasemos lo que sería esa parte o el límite de proporcionalidad y nos vayamos ya al esfuerzo de fluencia, pues, como verán, no se aplica lo que sería la carga, es decir, la carga no aumenta, pero sí la deformación se sufre. Posterior a eso, vamos a poder seguir aumentando lo que sería la carga y posteriormente también podemos ver que la deformación va aumentando. Sin embargo, ya a partir de este punto, evidentemente, si nosotros dejamos el esfuerzo, ya no va a volver a su posición original, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un fenómeno del mismo. Bien, acá podemos ir viendo, ¿no? Hay deformaciones que, bueno, ya están establecidas, pero de todas maneras uno puede evaluarlas en laboratorio si es necesario.
Aquí podemos ver dos tipos de fallas en lo que es el acero. Una falla dúctil y una falla frágil. Según sus propiedades y cómo está el tema del acero, pues puede tener una falla dúctil y una falla frágil. En el acero lo que nosotros queremos es la ductilidad. Esa capacidad que se pueda deformar la barra, vamos a decir más, que se pueda deformar más antes de poder romper. Entonces, esto se va deformando más y recién se va a romper. Entonces, esa es una propiedad que nos importa en el acero, ¿ya? Por eso es que tenemos ya lo que serían los posttensados, los pretensados, donde aumentamos la capacidad forzando o esforzando el acero y evidentemente, como hemos visto el diagrama, puede soportar más cargas, sí, pero también hay que tener cuidado de no llegar a un punto de falla. Ahora, lo que nosotros no queremos es que se haga una fractura frágil, ¿ya? Hay aceros que sí, dependiendo a cómo se los haya hecho, pueden presentar la misma. Pero no es lo que queremos. Es como el hormigón. El hormigón, por ejemplo, tú lo rompes, bueno, agarras una probeta y lo pones a tracción y se va a romper rápido. Entonces, el hormigón, por ejemplo, no tiene esa facilidad o esa característica de fractura dúctil, ¿no? El hormigón simplemente se rompe rápido. Y bueno, es algo que no queremos en el acero. Bueno, bueno, acá podemos ver igual, ¿no? Este diagrama que se lo puede estudiar, es bueno hacer un énfasis de todo esto, ¿sí? Para entender el comportamiento, ya les dije. A veces nos volvemos muy mecánicos y queremos directamente entrar a diseñar cuando no entendemos lo que es el comportamiento del material. Entonces, desde ese punto, sí tenemos que estudiar todo ello, ¿ya? En cuanto a los perfiles de acero, bueno, podemos clasificarlos en laminados en caliente, donde directamente saldrán con su forma de los hornos correspondientes. Luego vamos a tener los formados en frío, que bueno, pueden ser placas con un espesor mínimo donde mediante una máquina se va a generar el doblez o la forma del perfil para poder utilizarlo. Ambas tienen características bastante buenas en la construcción, solamente que nosotros tenemos que definir cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Bueno, también vamos a encontrarnos con perfiles tubulares y también con perfiles soldados y o electrosoldados, ¿no? En algunos casos nosotros tenemos que aumentar lo que sería la resistencia. Ahora, en este sentido, ¿a qué me voy? Por ejemplo, si ustedes van a un tinglado, no es que todo el tinglado tenga el mismo perfil, ¿ya? Puede pasar el caso, no les digo que no, pero normalmente en un sector pueden tener diferentes perfiles, o en tamaño o en altura más que todo, y se va reforzando, ¿no? Por ejemplo, estas de tipo canal o de tipo costanera, que por ejemplo se han soldado. Todo esto para qué? Para aumentar justamente lo que sería la resistencia ante las solicitaciones. Ahora, yo puedo soldar una placa, por ejemplo, en este costado o en este costado, eso también hay que definir, porque no es lo mismo colocar en esta posición que colocarla echada, ¿no? Tampoco es lo mismo. Todo eso ahorita vamos a ir entendiendo. Bien, entonces desde ese punto también uno, cuando ya hablamos del diseño, no solamente es ver la parte teórica, ¿ya? Eso también es un punto fundamental. También tenemos que irnos por la parte de cómo se va a ejecutar el proyecto. Ahora, si yo le voy a poner perfiles o voy a diseñar con ciertos perfiles que no hay en el mercado, pues mi diseño no es bueno. Lo propio va a pasar si yo le voy a poner en cualquier posición y cuando se vaya a obra, el maestro lo va a volcar. ¿Por qué? Porque no se puede doblar o no se puede colocar en esa posición, pues también es un mal diseño. Entonces, desde ese punto, cuando nosotros empecemos a diseñar, siempre vamos a ir con un enfoque a cómo lo vamos a hacer en la realidad. Ya, eso siempre tiene que ser tiene que ser un punto a tomar en cuenta. Bueno, acá tenemos diferentes perfiles. Y bueno, hay una comparativa que también podemos hablar, como ya les decía, entre entre las normas americanas y las europeas, que suelen ir variando también en la parte de la nomenclatura o el modo de denominar los diferentes perfiles, ¿ya? Pero al final, muchos de ellos son prácticamente lo mismo, solamente que con otro nombre.
Bueno, en cuanto a las ventajas del acero, se puede tener la alta resistencia, uniformidad, la durabilidad que el mismo tiene. Otro factor, otra característica bastante buena es la ductilidad, que es justamente la capacidad de formarse en el rango inelástico de forma estable. Y bueno, acá nos dice la naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando fallas prematuras. El tema de la tenacidad y bueno, otras ventajas que se pueden denominar o se pueden nombrar como la facilidad de unir diferentes miembros. Normalmente ya uno lo puede hacer en taller, lo lleva a obra y lo va instalando. Entonces es más sencillo desde ese punto, sí. Podemos prefabricar los miembros, sea en el taller o sea en obra. El montaje también puede ser bastante rápido. Les comentaba de un proyecto donde básicamente en 2 días armamos todo lo que era el refuerzo estructural con este elemento. Y bueno, no tuvimos que paralizar lo que sería esta industria, que bueno, para ellos era pérdida. Entonces hay alternativas que el acero nos puede brindar. Ahora, desde el punto de vista económico, bueno, también podemos hacer una comparativa. No significa que este es el más caro, sino hay que ver siempre o evaluar cuál es la mejor parte, ¿no? La economía siempre va a ser un factor fundamental en lo que nosotros hagamos. Considero yo como ingenieros, como arquitectos, para hacer nuestros diseños, creo que no tendríamos límites, ¿no? Podríamos hacer lo que nosotros mejor veamos conveniente, podemos hacer maravillas. Sin embargo, viendo la actualidad, hay un límite a nosotros que nos ponen, que es justamente el precio, ¿no? Es muy difícil que a nosotros nos digan, bueno, haz tu diseño, no importa el monto, yo pago nomás. Eso es muy poco probable, lo normal es, tenemos tanto presupuesto y sobre eso, a ver, haz el diseño, es lo normal. Bueno, algunas desventajas del acero, como les iba comentando, es la parte del mantenimiento, los costos de protección contra el fuego, cuando puede existir, o con temperaturas igual, la susceptibilidad al pandeo, que es una parte muy importante que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Y el tema de la fatiga también que puede pasar. Ahora, en el tema del mantenimiento, es una parte que se puede ser crítico, donde normalmente en todos los proyectos, o por lo menos se les diría la gran cantidad de porcentajes, no se piensa en esa parte del mantenimiento, ¿ya? No se pone, por ejemplo, un presupuesto cuando se está diseñando para el mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a hablar de algunos proyectos que hay a nivel nacional e internacional, donde estos proyectos han sido construidos, han sido entregados, han sido utilizados por un tiempo, pero después han sido abandonados. ¿Por qué? Porque los costos no cubrían lo que se ha invertido, ¿no? O bueno, no podían sacar los mismos. Seguramente a alguno ya se le viene a la mente algún proyecto. ¿Esto por qué? Por el tema del mantenimiento, ¿no? A veces mantener una estructura, ya sea desde la limpieza, entre otros factores, es carísimo y esa parte no se evalúa, pues también debería considerarse. En el tema del acero también los proyectos deberían, bueno, si hablamos de tinglados, debería tenerse una normativa o por lo menos bueno, en la fase de diseño, una vez en la fase de entrega y también se debería tener una documentación para poder hacer un mantenimiento cada determinado tiempo. Ahora no significa hacer el mantenimiento total, sino ir viendo qué partes puede ser en un periodo corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque las estructuras también, dependiendo dónde se construya, pues en cuanto hablamos de durabilidad, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que yo construya acá en el altiplano como que vaya a construir por Santa Cruz, por Beni, etcétera, ¿no? La corrosión, todo eso no es lo mismo. Entonces, hay que entender desde ese punto todo esto, ¿ya? Bueno, acá tenemos un proyecto bastante interesante en lo que es acero. Lo que fue récord en su momento de luz, el puente Golden Gate, que han debido ver este puente, ¿no? En diferentes películas americanas que llegan. Y bueno, hay una leyenda justamente del puente donde nos dicen que se pinta continuamente de punta a punta. Bueno, la leyenda es justamente
como esta está en un sector donde está justamente el mar, estas aguas que tienen diferentes propiedades que pueden corroer la estructura y pueden generar a la larga o a mediado plazo un error o un colapso. Entonces lo que nos decían es que, bueno, se empieza a pintar desde este lado para proteger justamente de la corrosión y de lo que sería el ambiente. Entonces se empezaba a pintar acá, 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 y una vez que se terminaba, otra vez se estaba empezando a pintar. Entonces ese es lo que normalmente van a poder encontrar en varios textos, ¿no? De todas maneras, sí, seguramente no es tanto así de que empezamos y terminamos, pero sí debe ser en un periodo bastante continuo el hacer el mantenimiento de este puente. Entonces, es carísimo, sí, el mantener este puente debe ser muy caro para lo que es este país. Sin embargo, ya más allá del uso, se ha vuelto un ícono de lo que sería Estados Unidos. Entonces, prácticamente el mantenimiento es muy importante en este tipo de estructuras. Y el costo, pues más allá de la utilidad, como les comenté, y es por ser un icono como tal. Bueno, en cuanto a eso podríamos mencionar de lo que sería el acero, ¿ya? Pero ya cuando entremos a ver la parte del diseño, pues podemos hablar de lo que es la estabilidad estructural. Ahora, existirá diferentes tipos de proyectos, ¿ya? Eh, y hay un común entre todos. Evidentemente, ustedes sí van a diseñar, hay ciertos parámetros, hay ciertos puntos que se parecen entre proyectos, pero eso no significa que tenemos que ser mecánicos y resolver todos los proyectos de la misma forma. No, hay que estudiar y es probable que algunos presenten algunos puntos más que se tengan que hacer o menos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ir evaluando. Todos los proyectos tienen que ser tomados en cuenta como diferente, ¿ya? Aunque tengan cosas que sean en común. Bueno, podemos hablar desde la estabilidad estructural de unos conceptos bastante básicos, como es el grado de hiperestaticidad, ¿no? Que no es nada más que el número de fuerzas redundantes de la estructura, es decir, el número de fuerzas incógnitas independientes que no pueden determinarse mediante las ecuaciones de equilibrio de la estructura, dado que el número de incógnitas estáticas excede el número total de ecuaciones de equilibrio. Bueno, entonces tenemos diferentes métodos para hallar lo que sería el grado hiperestático, que es muy importante justamente para poder empezar a entender esta parte de estabilidad estructural y también del diseño. Son puntos bastante básicos, pero no significa que sean tan sencillos. Hay a veces una dificultad en entender esta parte, pero como estructuristas o como personas que vamos a diseñar estructuras, en este caso de acero, tenemos que dominar toda esa parte, ¿ya? Entonces, bueno, podemos hablar de lo que son las estructuras isostáticas, donde el grado de hiperestaticidad es cero. Estructuras hiperestáticas, donde, bueno, el grado de hiperestaticidad será mayor a cero, ¿no? Y bueno, podemos solucionar con diferentes métodos, por ejemplo, estructuras hiperestáticas, ya sea el método de flexión, rigidez, entre otros que existen. Bueno, lo que no queremos normalmente es llegar a tener estructuras hipostáticas. ¿Por qué? Bueno, nos dice que el número de restricciones, existe un número menor de reacciones, perdón, que de ecuaciones de la estática disponibles. Entonces, para su solución se debe analizar como una estructura, como un mecanismo. Bueno, acá si hablamos de estabilidad, por ejemplo, normalmente nos dice que las estructuras hipostáticas llegan a ser inestables. Entonces, para el diseño es lo que nosotros queremos ir evitando. Eso no significa que nunca se las vaya a utilizar. Por algo existen, por algo están acá. Pero hay que evaluar qué podría pasar, ¿ya? Entonces, bueno, ahora, en estructuras isostáticas y las hiperestáticas nos dicen que son estructuras estables. Normalmente nosotros podemos diseñar con este tipo de grados de hiperestaticidad, pero existen casos donde por más que el grado de hiperestaticidad sea igual a cero o mayor, es decir, isostáticas o hiperestáticas,
pues podemos encontrarnos con problemas en inestabilidad. Por ejemplo, en los casos donde las reacciones son concurrentes en un mismo punto. Entonces, esto, si uno evalúa, no es hipostático, puede ser isostático perdón, puede ser, no es hipostático, sino puede ser isostático, por ejemplo, pero al evaluar no van a poder encontrar las respectivas reacciones. ¿Todo esto por qué? Porque pueden llegar las restricciones a un punto, entonces ahí esto ya se vuelve inestable. Ahora, lo mismo va a pasar acá con reacciones que tengamos en elementos. Bueno, acá imagínense una viga y solamente tiene apoyos móviles, ¿ya? Apoyos móviles. Entonces, estos se pueden desplazar en esa dirección. Cuando yo voy a colocar una carga vertical, pues estos van a reaccionar. Por tanto, van a cumplir con la función, ¿ya? Esto por ahora no se va a desplazar. Pero basta con que yo a esta carga vertical le dé unos grados de inclinación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esto va a empezar a moverse indefinidamente. ¿Por qué? Porque no hay nada que restrinja. Entonces, eso también sería una estructura inestable, ¿ya? Si uno evalúa todo esto, pues tiene que tomarlo en cuenta. La idea es que todo esté, como acá nos muestra el meme, en equilibrio, como todo tiene que estar. Bueno, también hay casos en los que nosotros podemos volver mecanismos colapsables. Por ejemplo, si hablamos de acero, acá vamos a colocar un nudo, donde este nudo teníamos que soldar. Ya teníamos que soldar o teníamos que apernar. Pero al no apernar esto, y bueno, si llegan cargas verticales va a soportar lo que sería esta viga, pero basta una breve inclinación donde estos esfuerzos pues pueden provocar justamente que esto tienda a desplazar. Entonces va a empezar a deformar el elemento y probablemente después va a colapsar. Entonces, desde ese punto también de cómo nosotros armamos unas estructuras, pues podemos llegar a colapsar las mismas si no se toman en cuenta los recaudos pertinentes. Bueno, la idealización y diagramas de cuerpo libre también es una parte fundamental, ¿ya? En la ingeniería y en el cálculo, pues que nosotros digamos que vamos a llegar al 100% de lo que estamos haciendo, ya sea en una hoja o sea en un programa, y es lo mismo que se va a dar 100%, es decir, sin ninguna falla, en la realidad sería una mentira. Lo que nosotros hacemos es llegar lo más posible al comportamiento que nosotros le estamos asignando, ¿ya? Entonces, idealizamos ¿para qué? Para trabajar de una manera más sencilla, para poder entender y visualizar de mejor manera. Bueno, también podemos hablar del principio de superposición, que bueno, solamente va a ser poder sumar las cargas cuando sea más complicado todo ello, ¿ya? Bueno, y hablando del tema de mecánica de materiales necesarias desde el punto de vista estructural, pues, bueno, si hablamos de mecánica de materiales o resistencia de materiales, va a ser una parte fundamental, pues ahí está el comportamiento de este material. Entonces, miren, acá tienen ustedes vigas de acero. Estas vigas tranquilamente pueden ser de 1 metro, ¿ya? Pueden ser de 1 metro de altura o de alma, pero miren el espesor, es delgadito, ¿no? Son milímetros que se tiene, pero soporta muy bien las solicitaciones para estos puentes. Entonces, mucho depende de la posición. Y ustedes tienen un módulo para poder diseñar todas estas estructuras. Entonces, van a entender el comportamiento ya desde la estructura como tal, pero previamente yo tengo que entender del material, ¿ya? Entonces, es importante conocer. Acá tenemos otro diagrama que es, por ejemplo, acá tenemos lo que serían los esfuerzos y acá vamos a tener lo que es la esbeltez. El tema de controlar la esbeltez es muy importante, ¿ya? No basta con solo, cuando hablamos de los elementos que pueden sufrir problemas por pandeo, no basta con solamente controlar las solicitaciones y que te controle, perdón, que te verifique, por ejemplo, si tú haces una carga y que te verifique la carga última, o bueno, la carga del elemento que sea menor a la carga de diseño, no basta con eso, ¿ya?
En muchos casos uno se puede confiar, bueno, me está cumpliendo en este aspecto, pero no verifica la esbeltez. ¿Ya? Hay puntos en los que te verifica el esfuerzo último, que sea mucho menor tu carga que está solicitando, y ahí nos quedamos, decimos, ya me verifica esto y listo. Pero desde la esbeltez podemos tener o generar un problema. Entonces hay que ir verificando ambos casos, ¿ya? Es bastante sencillo, pero es muy importante tomar en cuenta eso para que después nuestras estructuras no tengan esos inconvenientes. Ahora, el tema de las configuraciones en cuanto a las reacciones de apoyo o las condiciones de borde o las uniones, este tipo de uniones, es fundamental entenderlas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en base de estas, ahorita vamos a ver, bueno, acá lo he extraído del McCormack, por ejemplo, esta unión, perdón, que está la viga de acero con la columna. ¿Qué es lo que nos dice acá? Cuando tú solamente lo vas a apernar el alma, pero no estás apernando lo que serían estas alas, entonces lo que estás generando es simplemente una condición o una articulación, perdón, una articulación. Entonces yo puedo apernar acá bastantes, ¿no? En el alma y puedo decir, ah, no, esto ya es fijo, pero no, lo que nos dice es que solamente es de tipo de articulación, esta unión. Ahora, cuando apernamos, por ejemplo, ya el otro caso, en este caso estamos apernando lo que serían las alas y no el alma, también uno diría, bueno, aperno acá, entonces es una condición o es un nodo que va a ser rígido o va a ser fijo, llamémoslo así. Pero no, acá también McCormack nos dice, esta forma es igual, generar solamente una articulación. Entonces, acá también vamos a poder ver si lo estamos soldando solamente el alma, pues también es solamente lo que sería una articulación. Ahora, ¿y cómo yo puedo generar un buen empotramiento entre la viga y la columna? Pues soldando tanto las alas como el alma, ¿no? O apernando de esta manera. Entonces, acá ya son las conexiones de momento resistente. Bien, entonces justamente acá vamos a generar ese tipo de conexiones. Ahora, ¿por qué es importante entender esta parte de las uniones? Porque vamos a hablar de los coeficientes K, que serían justamente para el tema de controlar los pandeos. Ahora, estos coeficientes K, o de longitud efectiva, o las longitudes efectivas que vamos a hallar, ¿dependen de qué? Dependen de las condiciones de borde. Un empotrado, acá vamos a tener los coeficientes K, no es lo mismo que un articulado empotrado, ¿no? Entonces, puede ir variando. Acá tenemos igual otra imagen, que todo esto va cambiando, ¿ya? Va cambiando. Entonces, estos factores después nosotros lo vamos a meter al programa y puede mejorar los diseños, ¿ya? En algunos casos uno no toma en cuenta esto y sobredimensiona sus elementos. Entonces, hay que evaluar todo ello, pero para eso que necesitamos justamente asumir conexiones. Ahora, en un tinclado, ¿cómo yo puedo asumir las conexiones, ¿no? O los factores K? Cuando está las diagonales, las correas, todo eso, ¿cómo puedo yo tomar en cuenta? Bueno, hay distintas maneras, ya hay diferentes autores que te dan recomendaciones. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero sí es bastante interesante la manera en cómo uno puede analizar justamente esas uniones, que en la teoría solamente van a encontrar esto, ya solamente van a encontrar esto, pero cuando ya te vas a la práctica, pues no solamente vas a tener este elemento, sino una unión, ¿no? Acá uno, acá otro, y cómo yo considero todo eso. Desde el área, desde la conexión, desde la continuidad entre áreas, entre perfiles, etcétera, uno ya puede ir escogiendo justamente estos valores, que teóricamente nos dan un valor, pero desde pruebas de laboratorio pueden variar. Entonces, ¿cuál utilizamos? Pues las que han sido probadas en laboratorio. Teóricamente, esto simplemente se encuentra, ¿no? Se hace una matemática, algunos cálculos, uso de fórmulas y uno puede hallar. Pero desde el laboratorio, desde prácticas puede tenerse de esa forma. Bueno, también otro factor importante que se va a considerar es justamente, consideren este elemento, columna,
con un perfil como tal, ¿ya? Donde podrán ver que, bueno, abajo está apoyado con un apoyo fijo y arriba también tiene unos apoyos, ¿no? Unos apoyos móviles, ¿ya? En ambas, bueno, en las cuatro caras de la misma. Ahora, en el medio, a L medios, tenemos un apoyo en este punto y en este punto, es decir, en esta cara y en esta cara, o lo que sería en el eje X. Si nosotros podemos verlo en los diferentes planos, tanto XZ como YZ, pues vamos a apreciar de la siguiente forma. Aquí hay un apoyo, acá hay otro apoyo y acá está el otro apoyo. En el plano Z, YZ no se tiene acá una restricción, por tanto se ve de esa forma. Ahora, la longitud efectiva o la longitud, la longitud efectiva no va a ser lo mismo en este plano que en este plano. Entonces, el tema de los cast también habrá que considerarlo no solamente en un punto, sino también en el otro plano. Ahora, normalmente trabajamos justamente con dos planos, pero también el tema de la rotación que puede sufrir este elemento también tiene que ser controlado. Bueno, entonces hay diferentes factores que hay que ir verificando justamente para un buen diseño, ¿ya? Bueno, acá les hablo un poco del tema de la conciencia en el uso de programas. Miren, esta viga es bastante, perdón, este pórtico, así lo vamos a denominar, es bastante sencillo. Esto en pregrado seguramente lo han ido resolviendo, ¿ya? En estructuras isostáticas o en mecánica de estructuras o en, bueno, en estructuras. En física también se resuelve todo esto, ¿ya? Donde nosotros, ¿qué queremos hallar? Por ejemplo, los momentos cortantes y normales. Noten cómo es la configuración. Tenemos una barra diagonal, acá estará unida a un nodo, a una articulación, perdón. Luego tenemos una barra y una columna, ¿no? Donde tenemos diferentes cargas. Un momento que está llegando acá, una carga triangular y una carga distribuida rectangular. Entonces tiene las medidas. Ahora, para resolver esto no es difícil, simplemente hay que seguir los diferentes pasos, ¿no? Uno puede hacer, puede ir resolviendo como guste, se va a tener lo que serían los momentos, las cortantes y las normales, ¿ya? No vamos a entrar en énfasis en eso, hay diferentes maneras, pero bueno, al final cada quien lo va a hacer. Lo que quiero que noten acá es, tenemos el diagrama de momentos acá, y bueno, nos sale de esta forma, ¿ya? Donde miren esta barra, la FD, bueno, la FED, vamos a tener un momento máximo. Acá teníamos una carga, ¿qué? Una carga rectangular. Entonces, uno ya piensa, ¿no? Desde el repaso, si yo tengo una carga rectangular, ¿cómo tendría que ser el momento? Pues el momento debería ser una parábola de segundo grado. Si yo tengo una carga triangular, ¿cómo debería ser el momento? Una carga, perdón, una forma parabólica de tercer grado. Yo tengo una articulación acá. ¿Qué es lo que debería pasar? No debería haber momento. Acá, ¿no? No debería llegar momento. Pero tengo acá un momento de 7. Entonces va a haber momento de 7. Entonces, todo eso vamos evaluando, vamos recordando desde lo más sencillo. Y es lo mismo que vemos acá, ¿no? El momento es igual a 0, pero al tener un momento acá al lado de la articulación es 7, bueno, entonces está todo bien. Hay continuidad entre dos barras en cuanto al momento. Cuando hay tres barras, simplemente se hace la sumatoria y bueno, nos tendría que salir a 0, ¿no? En este punto. O bueno, tendríamos que tener lo que sería una igualdad. Y en la carga distribuida, como podemos ver, va a existir un momento máximo como tal, ¿ya? En los cortantes podemos evaluar igual, ¿no? Hay ciertos conceptos que se van cumpliendo dependiendo a las cargas, a la configuración, etcétera, que debemos tomar en cuenta. ¿Todo esto por qué? Miren, miren esta barra resuelta en el programa SAP. Ya. Entonces tenemos el de cortantes, que bueno, acá no vamos a tener mucho problema, pero sí en el diagrama de momentos. ¿Qué es lo que notan acá? Esta forma de, miren, el tema del momento, todo acá, perfecto. Lo que pasa acá es lo siguiente. ¿Cómo lo he modelado esta barra? Simplemente desde este punto hasta este punto, es decir, solamente he generado una barra como tal. Y he puesto la carga, acá la carga distribuida. Pero ¿cómo me muestra el diagrama de momentos? No me aparece el momento máximo que debería y tampoco está parábola de segundo grado, ¿no? Entonces simplemente recto.
¿Por qué? Porque simplemente he modelado la barra desde acá hasta acá. Ahora, voy a cambiar un poco. La barra lo voy a modelar desde acá, lo voy a modelar desde acá hasta acá y luego hasta acá. Es decir, primero lo hago acá y luego acá. Lo he hecho de esa forma, desde acá hasta acá y hasta acá. Tiene ya algo más de sentido conforme a lo que he resuelto manualmente, pero aún no me saca lo que debería. Ahora, entienden acá a lo que quería llegar, es justamente que muchas veces nos confiamos directamente en los programas y ni siquiera evaluamos justamente esos puntos de, a ver, yo tengo esta estructura, por ejemplo, en algunos elementos que solamente van a trabajar a tracción y compresión, entonces yo ni siquiera veo a veces, solamente veo si me cumple, ¿no? Con lo que sería el diseño como tal, pero no evalúo todos estos datos. Y en lo que me debería salir solamente tracción o compresión, puedo ver momentos fuertes. Pero si yo no tomo en cuenta eso, pues no es lo correcto, ya no es lo correcto en la parte del diseño. Entonces, todos estos diagramas que uno lo ha visto en pregrado, tiene que evaluarlos, ¿no? Ahí está justamente el análisis. Cuando algo no me está cumpliendo como yo debería, ya debería ser una llamada de atención para mí. Yo no les digo que lo resuelva manualmente todo, ¿no? Pero por lo menos esos conceptos de decir, ah, no, acá debería haber una parábola, pues debería ser un punto para decir qué está pasando con la estructura. ¿Ya? Entonces, no solamente nos vamos a ir a qué bonito la estructura, sino a los resultados, al análisis, que ahí está la esencia como profesionales. Ahora, dependiendo de los programas que se va a utilizar, pues evidentemente se va a tomar diferentes maneras de modelar, pero para maneras de modelar, sí, ¿no? La estructura y luego analizar. ¿Ya? Desde ese punto quiero que nos concienticemos. Ahora, por ejemplo, acá yo lo tengo hecho esto en robot estructural y como podremos ver el tema del, bueno, acá está tanto la cortante y el momento y bueno, podemos ver que el momento nos cumple con el diagrama que lo he hecho manualmente. Entonces, no es lo mismo, o bueno, en muchos casos sí, hay muchas cosas que se van a aparecer entre los diferentes programas, pero sí, uno tiene que dominar justamente el programa, entender cómo es el comportamiento. No solamente es dibujar barras y hacer correr, ese no es el punto, dibujar barras y ponerle carga, sino es, yo quiero que esta estructura se comporte de esta forma. Entonces, yo le estoy ordenando al programa con lo que le voy a asignar a cómo quiero que se comporte. Ese es el punto. Y no solamente dibujar, cargar y darle correr y que el programa me diga, bueno, pues tú has puesto esto y se comporta así. Y yo no entender, ¿ya? O asumir directamente lo que el programa me da. Entonces, no es desde ese punto, ¿ya? Y acá hay que ser críticos porque muchas veces obviamos y esta parte decimos, ah, no, esto es básico, no nos sirve, diagramas, todo eso, ¿para qué? Yo quiero entrar a lo más fuerte, ¿no? Quiero hacer diseños más grandes, de gran impacto, como se podría decir, pero si no entendemos el concepto o los conceptos básicos, fundamentales, más que básicos son los conceptos fundamentales, pues vamos a tener diferentes inconvenientes. Y el conocer los programas, el dominar los mismos y el colocar el comportamiento que de verdad debería ser, es justamente la esencia como profesionales. Porque cualquiera viendo un video de YouTube puede modelar todo esto, ¿no? Simplemente seguir los pasos. Pero al final no va a entender qué es lo que nos está mostrando el resultado, simplemente va a obtener lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Ahí es donde les digo que no es lo mismo. Cualquier persona puede modelar y darle en correr, pero como profesionales lo que nosotros sabemos es estos conceptos, esta teoría, esta funcionalidad que deberíamos tener al momento de evaluar, diseñar, saber lo que estamos haciendo en sí. ¿Ya? Bueno, como les decía, hay diferentes problemas que se pueden, perdón, generar en lo que sería las conexiones, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver efectos producidos por pandeo de esta diagonal. Acá podemos ver justamente, ¿no? Para evitar el tema del pandeo,
acá estamos generando unas rótulas, ¿no? Unas rótulas demasiado grandes, que bueno, pues no tienen sentido, pero uno tiene que tomar en cuenta también, ¿no? Bueno, acá también en la parte del diseño, es fundamental entender esa parte, ¿ya? En el SAP, por ejemplo, o en cualquier programa, lo que vamos a ver son estos, llamémosle entre comillas, palitos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente son unas barras que uno ve. Entonces, desde el diseño, nosotros, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, la diagonal, ¿dónde estamos conectando? Acá. Pero constructivamente, si vamos a tener una viga de una altura considerable, por ejemplo, acá son 100 centímetros, entonces la viga va a tener acá, entonces esta diagonal no vamos a conectar en este punto, vamos a conectar acá abajo. Entonces, todo eso puede modificar nuestro diseño, ¿ya? Bueno, como podrán ver acá, entonces desde justamente la teoría, bueno, desde el programa, nosotros lo hemos hecho así. ¿Por qué? Porque se puede hacer, pero desde la parte constructiva podemos ir viendo, ¿no? La longitud de cálculo, por ejemplo, asumamos que esta era la longitud de cálculo de 325 centímetros. Bueno, después la longitud final o la longitud libre diagonal ha llegado a ser simplemente 105 centímetros, ¿no? Entonces, todo eso puede afectar a nuestros diseños. Bueno, lo mismo acá. Y bueno, con eso vamos a ir culminando con esta sesión bastante corta, pero con algunos puntos que eh, más que avanzar quizás lo que sería el tema, sino la idea de de esta pequeña clase ha sido justamente concientizarnos en el comportamiento que vamos a tener para poder diseñar los elementos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto, veámoslo todo ello. Ahora, evidentemente, hay bastante por estudiar, pero para eso se requiere tiempo, dedicación, sacrificio, todo ello. Entonces, bueno, con eso yo me despediría, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, creo que no hay ninguna consulta. Bueno, entonces, muchas gracias por la atención. Espero que hayamos tocado algunos puntos que evidentemente son importantes para diseñar diferentes proyectos de estructuras utilizando lo que es el acero. Bien, bueno, entonces hacerles la invitación justamente de que puedan participar en el programa. Van a ver diferentes módulos donde van a aprender desde la parte del comportamiento, que es importante, como hemos podido ver, hasta llegar a poder diseñar diferentes estructuras. Bien, lo que yo les recomiendo es que inviertan. ¿Y por qué no mejor invertir en lo que es la educación? Hoy en día que también a nivel Bolivia estamos un poco mal, ¿por qué no invertir en algo que se va a quedar de por vida? Porque lo que ustedes aprendan, además del título que van a recibir, es algo que nadie les va a poder quitar. Ya es algo que se va a quedar con ustedes durante mucho tiempo. Entonces, bueno, es la mejor inversión la educación. Ese es mi consejo. En este proceso siempre va a haber un sacrificio que, bueno, muchos seguramente trabajan, tienen familias, actividades y demás, pero bueno, todo sacrificio al final tiene su recompensa. Ese sería mi consejo y bueno, no sé si Caterina está en sala para poder detallar quizás el tema o darles mayor detalle del posgrado como tal.
Mm, Estimada Katari, a ver, un momentito, por favor. Bueno, Docente, muchas gracias, muy amable por finalizar la masterclass. Creo que, bueno, ha sido un breve pantallazo de lo que vamos a ver en realidad en el módulo correspondiente que el ingeniero va a estar brindando dentro de nuestro diplomado. Sus asesores se van a estar comunicando con ustedes para las personas que todavía no han concretado su inscripción, los cuales quizás han dejado una señalética o un adelanto para poder eh, también pertenecer a este grupo de personas que están en etapa de preinscripción con un descuento, así que el día de mañana se van a estar comunicando. Ingeniero Fabricio, muchísimas gracias de verdad por la explicación, toda la temática que hemos tocado el día de hoy. Ha sido grabada esta sesión para cada uno de nuestros futuros diplomantes que también van a estar certificados con la masterclass que hemos dado esta noche. Muchísimas gracias a toda la sala, que tengan muy buenas noches. Permiso, ingeniero, permiso a la sala. Gracias.